A propósito del caso Quiborax, aparentemente este tema no termina. El presidente Mesa ha denunciado que el juicio de Quiborax se basó en una documentación falsificada y que el Estado prácticamente no habría objetado. Estamos con el abogado del expresidente Carlos Mesa, el doctor Carlos Alarcón, a quien agradecemos estos minutos. Bienvenido, doctor, un gusto saludarlo. Buenas noches. El gusto es mío, César, y agradecido por esta cordialidad en la invitación. Doctor Alarcón, quisiéramos que nos explique, por favor, en qué se ha basado esta denuncia, documentación falsa, el caso Quiborax. Hemos visto que hace poco un asesor llegó a Bolivia para firmar un acuerdo prácticamente en el que la empresa chilena se quedaría conforme ante este tema. ¿Qué es lo que nos puede comentar, por favor? Sí, bueno, como antecedente de este caso, el expresidente Carlos Mesa, en su gobierno, promulgó una ley recuperando gran parte de la costra del Salar de Uyuni, que en ese momento estaba siendo explotada y depredada por empresas privadas que de una manera abusiva, irracional, violando varias normativas y leyes, como era el caso de esta empresa Quiborax, estaban afectando los recursos naturales de todos los bolivianos. Entonces, sobre la base de esta ley que promulgó el expresidente Mesa, dictó un decreto revocándole la concesión a esta empresa con capitales chilenos y expulsándola del territorio nacional. Después de eso, esta empresa presentó un arbitraje internacional contra el Estado de Bolivia y todo el arbitraje se sustanció, se tramitó durante el gobierno actual de Evo Morales Ayma. Ajá. Entonces, el actual gobierno, o sea, el actual presidente a través de su procurador del Estado, le presenta una proposición acusatoria con argumentos totalmente fuera de lugar y que no tienen ningún sustento jurídico para que lo enjuicien penalmente a Carlos Mesa, al expresidente Mesa, por ese decreto que él dictó en su gobierno, recuperando este recurso natural y expulsando a esta empresa con capitales chilenos. Ese es, digamos, el antecedente. Cuando hemos asumido la defensa en el juicio, nos hemos dado cuenta que la situación no es como la estaba presentando el gobierno, sino completamente a la inversa. Y uno de los antecedentes más fuertes es el que esta mañana ha denunciado el propio expresidente Mesa al fiscal general del Estado, pidiéndole que como consecuencia de estas denuncias debería rechazar sobre tablas la proposición acusatoria y archivar el expediente. ¿Cuál es la denuncia? El tribunal arbitral que ha tramitado este proceso, en una decisión sobre medidas provisionales, te lo leo, es muy corto el párrafo, textualmente señala: la audiencia del proceso abreviado de David Moscoso tuvo lugar el 14 de agosto de 2009. La resolución dictada luego de dicha audiencia señaló que el señor Moscoso había confesado su participación en la falsificación del acta de la Junta de Accionistas del 12 de septiembre del 2001. La resolución resaltó, o sea, la resolución del caso penal en Bolivia, que dicha falsificación le había provocado al Estado de Bolivia un perjuicio al permitir a Quiborax iniciar un arbitraje en contra de Bolivia, siendo la existencia de perjuicio un requisito fundamental para los tipos penales denunciados, pero que el señor Moscoso desconocía el perjuicio que podía causar su conducta. Como resultado de la confesión del señor Moscoso, se lo condena a 2 años de prisión, tras lo cual se le otorgó de inmediato el perdón judicial en función de la inexistencia de antecedentes penales. Posteriormente a dicho perdón judicial, el señor Moscoso hizo renuncia expresa a su derecho a apelar. Es decir, que existe sentencia condenatoria ejecutoriada en Bolivia, emergente de la propia confesión de este personero representante de la empresa chilena Quiborax. Y como consecuencia de este delito, César, de falsificación de documento y de uso de documento falsificado, se ha forzado ilegalmente la tramitación del arbitraje, porque si no se hubiera cometido este delito de falsificación, no se hubiera podido habilitar la jurisdicción del tribunal arbitral y hubiera sido rechazada la demanda arbitral. Lo más sorprendente es que reconocen en esta decisión los propios árbitros este hecho escandaloso, lo reconocen, y no obstante reconocerlo, toman decisiones totalmente contrarias al Estado de Bolivia porque se parcializan con el demandante que cometió un delito. Y fíjate lo que dice en la decisión preliminar de estas medidas cautelares.
Por las razones expuestas, el Tribunal Arbitral emite la siguiente decisión. La demandada, o sea, Bolivia, deberá tomar todas las medidas necesarias para suspender el proceso penal identificado como caso número 9394, iniciado contra este que confesó y otros. Y dice, 2, la demandada deberá abstenerse de iniciar cualquier otro proceso penal directamente relacionado con este arbitraje. Entonces, el Tribunal Arbitral, en lugar de actuar de manera imparcial, independiente, se parcializa desde esta primera decisión provisional totalmente a favor del demandante y de parte de la defensa de la Procuraduría del Estado y del Estado de Bolivia en la gestión de Evo Morales, o sea, no se reclama categórica y contundentemente contra semejante barbaridad. Claro, además ya se conocía este fallo, ya se conocía la sentencia de... Por supuesto, la cita, el propio Tribunal Arbitral la cita y la reconoce en su decisión. Pero, ¿y cómo podemos entender que la Procuraduría General del Estado haya supuestamente omitido? Puede haber sido un error, queremos entender, pero si fuese un error, fue un error garrafal que le ha costado más de ¿cuántos millones de dólares le ha costado al Estado? 42 millones de una empresa que no ha llegado ni siquiera a invertir $1 millón para depredar la Ulexita o el boro del Salar de Uyuni. Ahora, lo que nos llama la atención, César, es que, es decir, la consecuencia, ¿no?, de este arbitraje, el hecho de haber tramitado el arbitraje es la consecuencia de un delito y no la consecuencia del decreto de Carlos Mesa, del expresidente Mesa. Entonces, ese es un primer tema que lo ha denunciado el expresidente esta mañana ante el fiscal general del Estado. Ese es un primer punto. Y el segundo punto, que es tan grave como este, tú te has debido acordar que hace pocos días ha venido un representante de esta misma empresa que ha cometido el delito con este personero a negociar un acuerdo por este fallo Quiborax, que le condenaba 46 millones al Estado boliviano cuando esta empresa no invirtió ni $1 millón, y el gobierno, con pompas y platillos, con el ministro de Minería hace pocos días y el procurador, han presentado a la opinión pública una rebaja de 46 millones a $42 millones aproximadamente. Correcto. Un acuerdo. Ahora, fíjate el nombre del que ha venido a suscribir ese acuerdo en representación de Chile. Andrés Jana. Andrés Jana. Andrés Jana es el asesor principal del equipo jurídico de Chile en la demanda que Chile nos está haciendo en La Haya por el tema de la reivindicación marítima, o sea, en el pleito que Chile se está defendiendo ante La Haya. Entonces tú puedes leer ahí el antecedente. A ver, Andrés Jana dice asesor del equipo chileno ante La Haya. Chile es capaz de demostrar que nunca se ha comprometido legalmente a negociar con Bolivia. Andrés Jana, asesor del equipo chileno ante La Haya. A ver, el asesor del equipo chileno ante La Haya, Andrés Jana, se embarcó el viernes rumbo a Holanda para participar de la fase del juicio entre Bolivia y Chile, que se inicia este lunes. El abogado asegura que la Corte, tal como lo resolvió durante la objeción preliminar, no predeterminaría el resultado de una eventual negociación. La principal debilidad, dice... A veces es muy importante ese punto. La principal debilidad, dice, es su falta de sustento jurídico. Bolivia pretende que se le imponga a Chile una obligación de negociar acceso soberano en circunstancias que bajo el derecho internacional no es capaz de presentar ningún acto o declaración que pueda significar que Chile ha asumido dicha obligación. O sea, bueno, es una posición clara de... Al asesor principal del equipo jurídico de Chile en el tema del mar contra Bolivia en los alegatos de La Haya, que claramente dice que no tiene ningún sustento jurídico la posición boliviana, viene a Bolivia en días pasados y el gobierno le entrega con bombos y platillos $42 millones y pretende encarcelarlo al vocero de la demanda marítima, que es el expresidente Mesa, sobre la base de que esta empresa ha cometido en uno de sus personeros un delito de falsificación de documentos y de uso de documento falsificado para forzar ilegalmente este arbitraje. Pero además que ya hay una sentencia sobre este tema y se ha reconocido, o sea, el señor Moscoso ha reconocido su culpabilidad y por ende justamente el fallo de este tema señala que no deberían implementarse ningún tipo de procesos ni juicios sobre este caso. Imagínate que es el que ha logrado abrir el arbitraje. Ahora, lo que no entendemos, doctor Alarcón, es qué pasó con la Procuraduría, porque la Procuraduría inicia una demanda contra el presidente Mesa
acusándolo de un daño económico al Estado. Nosotros decimos que lo primero que hizo el procurador en la defensa de Bolivia en este juicio es decir que los decretos del expresidente Mesa eran absolutamente legales y conformes a derecho boliviano. Lo dice en varias partes y lo dicen los miembros del tribunal arbitral, que esa es la defensa de Bolivia. Claro. Entonces, ¿cómo puede ser que primero el procurador dice que son legales, absolutamente conformes a derecho el decreto de Carlos Mesa, y cuando pasan los años y pierden el arbitraje, porque hicieron una pésima defensa, lo único que deberían haber defendido ahí era decir, esta empresa primero ha cometido a través de un personero un delito confesado para forzar ilegalmente este arbitraje, primer punto. Segundo punto, la inversión que ha hecho esta empresa chilena que estaba depredando el salario de Uyuni no llega a $1 millón. Ni $1 millón. Ni $1 millón. Entonces, el segundo punto es con todo lo que ya ha explotado y ha depredado este recurso natural, sobreabundantemente amortizado este capital, o sea, ha ganado mucho más del capital invertido. Y tercero, como se ha evidenciado para dictar el decreto supremo del expresidente Mesa, que exportaba este mineral en mayores cantidades a las formalmente declaradas para burlar económicamente al Estado de Bolivia, el perjudicado más bien era el Estado de Bolivia. Entonces, ¿cómo el procurador no contrademandó, no planteó que más bien el perjuicio económico no estaba del lado de esta empresa chilena, sino estaba del lado del Estado boliviano? Y ya la cereza de la torta es que le entregan ahora esos 42 millones, según lo denunció el expresidente Mesa, al representante de esta misma empresa que cometió con otro personero un delito confesado para habilitar el arbitraje, y le entregan los 42 millones al que en La Haya es el principal asesor del equipo jurídico de Chile que está contra Bolivia, y ahora lo quieren meter preso al vocero del MAR, el gobierno de Evo Morales. Entonces realmente esto es pues una locura, César, descabellada. Y eso es lo que esta mañana el expresidente Mesa y mi persona nos hemos apersonado a Sucre para decirle al fiscal general que ante semejantes evidencias lo que tiene que hacer primero es agarrar y rechazar sobre tablas la proposición acusatoria y más bien investigar qué es lo que ha pasado en la tramitación de este arbitraje con estos antecedentes. Correcto, porque de acuerdo a estos antecedentes ya no debería haberse iniciado ningún proceso y menos atacarlo a quien prácticamente ha defendido, digamos, el tema. Pero, ¿cuál fue la respuesta de la Fiscalía? ¿Se tiene una respuesta? ¿Qué va a suceder ahora en el tema jurídico? ¿Qué dijo el fiscal anteradamente al momento de recibir esta denuncia? Todavía nada, César, está evaluando. Tenemos dos memoriales de rechazo, ¿no? Uno primero, y este es el complementario, el segundo. Estimamos que el fiscal general está haciendo una evaluación del caso y esperamos que en los próximos días, como corresponde en Derecho y Justicia acá, dicte una resolución, como la ley se lo permite, de rechazo de la proposición acusatoria y de más bien iniciar una investigación penal sobre de qué forma se ha llevado a cabo este arbitraje y esta negociación con esta empresa chilena Quiborax. Estamos atentos a lo que vaya a determinar el fiscal general del Estado. Ahí está, la respuesta está en su cancha y tendrá que responder ante esto que no sé si es un error jurídico, una objeción jurídica, qué es lo que sucedió, pero bueno, claramente acá estamos argumentos jurídicos por parte del abogado del expresidente Carlos Mesa. A propósito, don Carlos Mesa en este programa, en este set, ha manifestado algo muy claro. Dijo, yo no soy candidato. Por favor, déjenle claro al gobierno que yo no soy candidato, decía el expresidente Carlos Mesa. ¿Qué hay detrás de todo esto? Incluso hace poco ha mencionado que el abogado del expresidente Mesa sería el próximo candidato. Claro, nosotros, cuando estamos en el tema de la defensa, como es este caso de la defensa Quiborax, no vamos a hacer pronunciamientos sobre los otros temas políticos porque preferimos que esto se maneje de manera independiente y separada. Pero con gusto, si me invitas a otro programa, yo vengo acá y te doy todas las explicaciones ya sobre los temas de la coyuntura política del país. Importante, amerita una respuesta sin duda alguna sobre esto que, bueno, ustedes sacarán su propia opinión. El expresidente Carlos Mesa, conjuntamente su abogado, el doctor Carlos Alarcón, hoy en Sucre, la capital del Estado, han presentado esta denuncia que el juicio de Quiborax se basó en un documento falso. Existe la documentación y que el Estado no objetó. Mucho más grave.
Bien, gracias, doctor Carlos Alarcón, por estos minutos. Gracias a ti, César. Un placer. Gracias por acompañarnos. Amigos, esto es Que No Me Pierda, por favor. Nosotros continuamos con mucho más. ¿Qué le pareció, Naira? Bueno, se espera, César, una investigación sobre el arbitraje que marque también cuál fue la realidad de los hechos. Estaremos atentos a las novedades. 23 horas con 51 minutos. Vamos a continuación con esta sugerencia, amigos, que ustedes nos acompañan. Les damos las gracias y llegamos volando con Amazonas. Limitaciones que volemos junto a Amazonas, línea aérea, los mejores precios y conectando también a todo el país. No esperes más y reserva ya tu pasaje en las sucursales a nivel nacional o también a través de la página web www.amazonas.com o llamando al contact center. Es muy sencillo, 901-1055-00, para que puedas viajar a destinos nacionales e internacionales junto a los mejores. Por supuesto, es Amazonas, línea aérea, no lo olvides.